triste, porque lo puse yo el día que murió Checolás, que lamentaba la muerte, pero no por empatía, tampoco me alegro que haya muerto, porque por más que no califique, era un ser humano, ¿no? No califica en el contexto de lo que es esa palabra. Pero lamentaba por esto que vos decías, los secretos que se llevó. Entre ellos, donde está Clara Nay, la nieta Chicha Mariani, es él que la saca de la casa de la calle 30. Y lo que entendemos y de alguna manera pensamos, no podemos probar que pudo haber tenido algún grado de participación, o por lo menos saber quiénes fueron los que a la postres está evidente que es una desaparición forzada de persona, más allá de lo que dicta la causa desde el 2006 hasta ahora, que es presunta desaparición forzada de personas y la carátula de la causa. Sí, desde el 2006 hasta la actualidad, no tenemos novedades, estamos hablando de tu papá que desapareció en democracia. Tristemente, en estos días, repito, y esto de poder hablar con los medios es también una forma de visibilizar esta situación. Porque en plena dictadura, 6 meses, entre el proceso que lo pasan, lo blanqueaban, entre comillas, como se decía en aquella época, que pasó al PEN, al Poder Ejecutivo Nacional, mi viejo se contactó por intermedio de un policía que era cuñado de un vecino y nos dijo que estaba vivo. 6 meses en plena dictadura estamos hablando. Hoy, a 16 años en democracia, no tenemos ni la más mínima idea de qué pudo haber pasado, ni siquiera en una hipótesis. Me quiero concentrar primero porque vos decías, es triste repasar todo, pero es necesario. Porque pasan los años, es un tema que no se resolvió y porque no podemos avanzar como país si no resolvemos y si no tenemos en cuenta la historia nuestra. Recordame a tu papá, pero en el día a día, ¿cómo lo sentías vos? ¿Cuál era tu relación antes de que pasara todo esto? Un tipo muy callado, reservado, que nos marcó nosotros como familia con el ejemplo, con el hacer, y no tanto con el decir. Él no nos decía cómo teníamos que manejarnos nosotros en la vida, lo hacía y copiamos ese ejemplo. Muy comprometido por lo que lo secuestraron y lo desaparecieron en la dictadura, era porque colaboraba en una unidad básica en el barrio, muy social, el trabajo de los chicos que estaban en la unidad básica La Maestre. Y después, posteriormente, después de esa desaparición forzada, donde estuvo detenido y desaparecido durante 6 meses, y posteriormente de quedar en libertad, callado, muy reservado, nunca nos contó, preservó siempre lo que él había sufrido por sobre lo que pudimos haber sufrido nosotros. No nos contó nunca, no nos dijo qué había pasado. Posteriormente, muchos años más tarde, algunas cositas nos fue contando, pero muy poquito. Yo lo marco, estamos en un medio y para que sea más gráfico. De una película de lo que él pasó, nos contó una escena a cada uno de los primos, pero no la totalidad de la película. Entonces, cuando ensamblamos, después de esta segunda desaparición, los que nos había contado en una catarata de ideas, como se dice, para tratar de ver qué pudo haber pasado, nos dimos cuenta que de alguna manera, como te decía, nos contó la película, pero a todos no nos contó las mismas escenas. Entonces nos preservó, nos cuidó. Claro, la idea sería que no sufran, que no tomen dimensión de lo que le había pasado, porque cuando uno vuelve a repasar lo que fue el testimonio de tu papá, es terrible. Y con tanta contundencia, marcar el detalle de la situación de represión y de poder señalar a Checolat, entre otros, pero de poder señalarlo con tanta claridad, ¿no? Es decir, que a ustedes los preservó, pero después cuando tuvo que decir, lo dijo y con todas las letras. Lo dijo con todas las letras, empezó en los juicios por la verdad. Después, bueno, caídas las leyes de impunidad, en la elevación a juicio declaró 2 veces, y cuando declara en el 2006, que nosotros lo acompañamos, él quería que fuéramos la primera vez, porque entiendo de alguna manera que se liberó ante la familia, pero más allá de eso se liberó ante los familiares de aquellos que no sobrevivieron. Claro. Como él es uno de los pocos, creo que no hay muchos, sobrevivientes que ve en los centros clandestinos de detención y exterminio cómo asesinaban personas.
Él ve cuando asesinan a Patricia de Lioro, Ambrosio de Marco y Norberto Rodas. Entonces, esa situación que a él durante tantos años lo tenía por dentro, lo pudo contar ante nosotros y ante la sociedad. Sí, o sea que vos decís que era muy callado, que los Mucho. preservaba a ustedes en el día a día hasta que, bueno, llegó el día de tener que atestiguar y lo hizo. Y su testimonio fue fundamental. Sí. Después llegó el momento de la sentencia con Echecolat y ahí no estuvo tu papá para festejar. No. Festejar es un modo de decir, Sí, ¿no? sí, Pero no por se lo menos entiende, sí. Mirá, para sentirse aliviado ahí. Te voy a contar lo que pasó la noche de la sentencia. Sí. Y después volvemos al 18. Fue, si no me equivoco, miércoles 20, porque el lunes 18 era la lectura de los alegatos y el miércoles, no estoy seguro si fue el martes o el miércoles cuando se lee la sentencia. En ese momento estábamos casi todos los primos, los más cercanos, en la casa de mi mamá, en la cocina, y en el momento que se lo declara culpable de Echecolat festejamos, Sí. porque era inconsciente. Y en ese momento estaban dando en una noticia en un canal de aire donde habían encontrado un cuerpo calcinado y la única que se dio cuenta de esa noticia fue mi mamá. Nosotros estábamos festejando y de alguna manera era eso, que Echecolat había sido condenado. O sea que no está mal decirlo, que no es un festejo de alegría, era un festejo del logro que se había llevado adelante. De que se había hecho justicia, por lo menos era histórico que sea condenado como lo que fue, como de alguna genocida. manera, como un genocida, Sí. ¿no? Y era Eso el primero, sí, era el la primero. base fundamental de todos los juicios. Por eso era tan importante ese juicio que marcó y que que fue la piedra fundamental de todos los juicios que siguieron posteriormente. No solamente contra Echecolat, sino la base fundamental jurídica en los juicios de lesa humanidad por genocidio. Sí. Ahora, cuando el día que tu papá, después no se supo más nada y que era tan importante el testimonio de él y tan jugado, ¿no? ¿Ustedes reclamaban custodia? ¿Qué pasaba con eso? ¿Por qué él estuvo tan a la deriva en ese momento? Sí, mira, te soy sincero, no teníamos ni idea. No podía llegar a sabíamos. pasar eso. No. Hay dos cuestiones. Y él quizás tampoco, ¿no? Mira, si a eso iba, si a él lo amenazaron, le Sí. dijeron algo, no lo dijo, no lo transmitió ni emocionalmente ni verbalmente, no nos dijo. Estaba ansioso ese día, sí, porque era la primera vez en el juicio que lo iba a poder ver cara a cara a Echecolat, tenía que estar presente. El día que mi viejo da el testimonio, el 28 de junio, que hace poquitos días se cumplieron 16 años, Echecolat estaba en una sala continua, pero no presente en la sala donde mi viejo estaba testimoniando. Entonces pensamos que algo físico, algo mental le había pasado en esa... Claro. Preparándose a ese momento. Claro. Entonces no entendíamos qué había pasado, no teníamos idea, nunca habíamos estado en estas cuestiones jurídicas, así que es evidente que si uno mira hacia atrás, es lógico que a partir de la declaración de ese 28 de junio de 2006 se lo tendría que haber cuidado. Hay alguien que es responsable. A veces uno lo dice no con animosidad, pero a veces por omisión también el Estado es responsable. Sí, claro. Y en este caso también lo es. Cuando decimos que el silencio es cómplice o mirar para un costado es complicidad, bueno, tiene que ver con eso. Después sí supimos que Echecolat siguió teniendo mucha presencia y mucho manejo dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires. Lo seguía teniendo. Claro. Y quedó en evidencia, ¿sabes cuándo se notó mucho? Porque a veces uno lo cuenta y por ahí vos decís, no, estás fantasmeando, estás diciendo algo que sí, no... pero los hechos demuestran que no, Bueno, que tanto nos fantasmeamos a veces. No, por eso. Sí. El 29 de diciembre de 2017, viernes, último día del mes y último día del año Sí. jurídico, era viernes, Echecolat estaba camino al bosque Peralta Ramos, por aquella domiciliaria que le habían dado de cumplimiento efectivo. Tuvo 2 meses de vacaciones, un mes garantizado porque estaba la feria judicial, no es casualidad. Claro. Por eso remarco la fecha y el momento. Pero muchos de los que lo iban a visitar a Echecolat eran oficiales de policía de la provincia de Buenos Aires, altos rangos, vestidos con el uniforme. Total Y impunidad. no tenían que hacer absolutamente nada ahí. Fíjate que a Echecolat se lo echa de la policía de la provincia, se lo exonera recién en el año 2017. Seguía teniendo el cargo, cobrando la jubilación o lo que se llama el retiro.
No, por eso digo que O no sea, estamos se lo- hablando de, primero que no sabemos qué pasó con tu papá, no lo sabemos. Entonces es una causa que sigue abierta. Sí. Tenemos un montón de nietos que todavía no han encontrado su identidad, pero además no es una historia demasiado reciente Sí. y son los vínculos de la dictadura con una historia muy reciente que Tenía- nos da miedo y que hay que tenía poder. repasar. Seguía teniendo ese poder, le tenían mucho respeto, le tenían mucho miedo a aquellos Sí. que estaban en su momento bajo su mando, porque evidentemente era una persona que manejaba cierto, entre comillas, código, ¿no? Porque no es un código eso, pero bueno, un código mafioso. Y después todos vimos la imagen que circuló en los medios, que la pudo sacar un fotógrafo de un portal, Infojust, si no me equivoco, donde Chocolate entonces intenta acercarle un papel al juez, no lo pudo hacer, pero pudieron entonces registrar lo que decía. Eso fue en el juicio de la Cacha en el año 2014. Sí, Está bueno que lo traigas a la memoria porque eso fue en una actitud que Chocolás no podía hacer. Se para y se le quiere acercar al presidente del tribunal, algo que no procede a hacer, para darle el papelito. Evidentemente estaba haciendo lo que quiso y logró, es desvirtuar lo que era otra condena, manipulando porque era un gran titiritero, como yo lo califiqué claro. en esa época y me tomé la libertad de no nombrarlo durante mucho tiempo por esa situación. Y después empezó a manipular el papel, si vos lo ves, Sí. de una manera que las cámaras, no sé Lo quién tomen. sacó la foto, lo tomó. Y vos ves que en el papel, es como, yo entiendo, es como que lo da vuelta porque de un lado se alcanza a leer Julio López y del otro, secuestro o secuestrado. Queda abierto a mi entender, porque no es bien claro, el papel No es está claro. arrugado, Sí. pero con el hecho de manipular, era un cínico. Él quería que de terrible. alguna manera eso se registrara. Exacto, porque es la después provocación nunca dijo nada. constante. De eso no habló. No, y ahí hay un error también por parte de los fiscales, porque nosotros al otro día me acerqué a la fiscalía y le dije al fiscal en ese momento, Marcelo Molina, mirá, acá este personaje tiene que decir algo. Si sabe algo, bueno, convocalo, tráelo. Palabra más, palabra menos, le dije al fiscal. ¿Querés que yo le pregunte solo en una habitación? Le pregunto, no tengo drama. ¿Querés preguntarle vos como corresponde? Yo no le puedo preguntar porque le tengo que preguntar a través de mi abogado. Es toda la cuestión porque Sí. se lo llevaba en calidad de testigo. Bueno, todavía estoy esperando. Creo que no estaríamos en oportunidad de hacerlo La pregunta. la pregunta. O sea, ya nunca que llegó la pregunta. Nunca llegó, porque Chocolás se murió y nunca supimos qué es lo que quiso hacer. Vamos a concentrarnos un poco en lo que es el Poder Judicial. Te quiero preguntar directamente, ¿qué sentís? ¿El Poder Judicial no te acompañó? ¿Fue el que se manejó con burocracia o trabas? Burocracia ya no diría, pues hasta inocente decir burocracia, ¿no? Sí. Es la traba permanente para no saber qué pasa con Jorge Julio López. ¿Es el sistema político? ¿Qué Tiene es lo que que ver. no posibilitó saber? A ver, yo tengo dos teorías, o tres, te podría decir. Ahí, y te voy a marcar algo que dijo mi hermano la semana que mi viejo desapareció. Lo van a encontrar el día que se lo lleven por delante. Y todavía no teníamos la experiencia que tenemos hoy. Claro, por eso te pregunto, porque tenés Entonces- un camino recorrido. Claro, ¿por qué? Digo, tengo dos líneas de pensamiento. Primero, la que uno entiende que a veces no saben investigar. La otra es que alguien no los deja. Y en cualquiera de las dos situaciones no puede estar una persona a cargo de una investigación tan difícil. Y el otro que no estaban entrenados. Y cualquiera de las tres, inclusive las tres juntas a la vez, pueden ser la mejor o la más triste opción. Hemos visto que se han hecho cantidad de investigaciones. Yo te puedo contar que hay, la última vez que se contabilizó, 45 cuerpos y 50 anexos, o al revés, cada uno de ellos 200 hojas escritas. Pero de esa totalidad de papeles, vos extraes una sola hoja A4 donde diga qué pasó con mi viejo, yo me sentiría más que conforme. No lo hay. No está eso. Lo que no significa que no hayan hecho. Yo se lo dije al fiscal actual, Hernán Shapiro, que hace un par de años está a cargo de la Fiscalía de Lesa Humanidad y que está llevando adelante la investigación. Hay 3 fiscales y 2 secretarios, creo que de alguna manera en el conjunto los 5 llevan la investigación en la causa de mi viejo. Nos contaron el año pasado lo que están haciendo, está perfecto. Vos me podés mostrar un montón de cosas. Sí. Ahora, tiene nulidad absoluta, no porque no hayan investigado, es que no me mostrás un resultado.
Lo triste de esto es que no se puede cerrar una hipótesis, Nada. no una prueba. No hay una hipótesis que vos puedas cerrar. Lo que podemos pensar y entendemos que pudo haber pasado, quizás aquellos genocidas que mi viejo declara y ubica en los centros clandestinos de detención, de alguna manera apartando a Checolás, pero no de la forma directa, porque Checolás estaba preso, pero sí como ideólogo, pudo haber juntado la mano de obra, entre comillas, para llevar adelante esto, y sigo diciendo, esta presunta desaparición forzada de personas, porque ya nos explicaron el juez y el fiscal, que hasta que no haya una prueba verbal o física o escrita, no va a cambiar la carátula de la causa. Yo entendía que con el transcurso de los años, esto es obvio, nadie lo encuentra, nadie lo ve, pero bueno, seguirá siendo presunta desaparición hasta que algo aparezca. Dudo que el chancho chifle, decía mi viejo, Era una de las frases. en un dicho muy de campo. ¿Qué, por ahí la palabra soñar, pero qué es lo que te imaginás que te genere cierto alivio? ¿O qué es lo que pensás que puede llegar a pasar? ¿O qué te gustaría que pasara? ¿En algún momento vos soñás algo que decís, bueno, estoy perdiendo la esperanza, pero creo que en algún momento puede llegar a pasar esto de esta manera? ¿De alguna manera lo imaginás a él? Mirá, lo triste de todo esto es que hay dos personas que no vieron el logro después de tanto tiempo de reclamar justicia. Una es mi viejo, no vio el logro lo importante de lo que hizo. De lo que él hizo y la dimensión que tomó posteriormente. Fíjate que hace poquitos días hubo una nueva condena a Checolás y a Garachico gracias al testimonio de mi viejo sobre 7 víctimas, y entre ellas una es mi papá. Y la otra es mi vieja, que se murió, va a ser 5 años, y nunca encontró a su marido, que le renegó muchas veces diciéndole no vayas al juicio, porque en el fondo sabía que le iba a pasar algo, no esto quizás, pero sabía que le iba a pasar algo. Pero él fue igual. Él fue igual. Él quería testiguar. Tenía dentro de él, interpreto yo, porque lamentablemente no se lo pude preguntar, pero los hechos creo que confirmarían esto que te digo. Tenía la necesidad de ir a contar qué había visto, por sobre lo que él había pasado. Claro, pues no se concentró solo en él. No. Él contó todo. Él contó todo. Fíjate que nos dimos cuenta, a partir del 2006, los investigadores, una de las cosas que sí descubrieron, que años posteriores de que volvió la democracia, mi viejo empezó a recorrer los espacios donde él había estado, para ubicarlos. Sí. Pero nos usó de conejitos de India, porque íbamos en bicicleta para el lado de Arana a cazar pajaritos o a pescar mojarrita. En esa época eran muy comunes los arroyos, no estaba tan habitado la zona, y estuvimos por el arroyo del Telar, que cruza lo que es hoy el Regimiento 7 de Infantería, a la parte posterior del Pozo de Arana, sobre las vías en el Puente de Hierro, como se lo conoce, en el 90 y 131, en el camino que recorría el tren desde La Plata hacia Ignacio Correa. Todo esto es alrededor de Arana. Él ubicó no solamente el centro clandestino Pozo de Arana, sino lo que se conoció como cuatrerismo, que era un galpón que estaba ubicado en la parte de atrás de Arana, que era una especie de sucursal cuando Arana estaba muy lleno de los detenidos desaparecidos. O sea, él lo ubicó. A su manera investigó, estudió lo que era el genocidio, envidia de muchos fiscales, entre comillas, claro, que no hicieron las cosas como se supone que están preparados, y mi viejo en su forma rudimentaria encontró y ubicó por eso esos lugares, y por eso fue tan importante ese testimonio del 2006. Claro. No, que de hecho en aquel momento muchos sobrevivientes no podían identificar a Checolás, ¿no? Él sí, y fue contundente y lo señaló, y fue el testimonio con más detalle, como para, bueno, ahí está el legado. Lamentablemente estamos contando este desenlace que estamos viviendo ahora, que no sabemos dónde va a terminar, pero fue su testimonio el más importante quizás, ¿no? Y el más contundente. Es contundente en el conjunto, y se fue tornando contundente a medida que se fueron descubriendo todos los dichos de mi viejo. La parte posterior de Arana se descubrió lo que es una zona descampada continua, la parte de justo de atrás, donde se encontraron los cuerpos mutilados
destruidos, detenidos, desaparecidos, alrededor de entre 20 y 25 personas. Ubicó el espacio de comisaría Quinta por referencias que él pudo identificar. Ubicó a Checolás y Garachico. Checolás era doblemente perverso, porque no solamente ordenaba las torturas, sino también participó. Sí. Y mi viejo lo ubicó en ambos espacios como torturador. Así que era un tipo realmente siniestro de temer. Tal es así que los subordinados le seguían teniendo miedo. Claro, quedó demostrado. Rubén, te traslado un poco ahora a la cuestión política que estamos viviendo en el país, las distintas situaciones que están generando a nivel económico, social, en la educación, en la salud, y también un poco quiero saber tu opinión respecto de la participación. Por ejemplo, en los últimos días fue fundamental la figura de Estela de Carlotto, de mínima para poder unir el llamado de Alberto Fernández y Cristina. También en los mismos días, Eve Bonafini, que salió con un discurso bastante más fuerte contra el presidente, y después participó del acto de la presidenta. O sea, vemos permanentemente la participación en la gestión política de ahora. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Crees que es importante? ¿Crees que no? Sí, mira, lamentablemente somos personas públicamente expuestas y también tenemos un grado de participación política. No significa que sea partidaria, porque estamos haciendo política. Y me parece esto que desde lo que hizo Estela, conectar a un gobierno que estaba desconectado, me parece que fue genial, porque en principio se tienen que juntar, porque los que sufrimos somos los de abajo, somos nosotros. Sí. Y me pareció bárbaro. Eve tiene su forma de ser y de hablar, y en su medida muchas veces también ha logrado que estas cuestiones, estas expresiones políticas, se pueda sacar algo que sea fructífero para los de abajo. Me parece que tenemos que empezar como personas políticas de alguna manera a también tratar de que estas cuestiones se mejoren. Falta mucho por hacer y lo hemos visto, y es una crítica constructiva que vengo haciendo desde hace unos años, el hecho de no haber hecho una ley contra los negacionismos. Hoy permitieron, y a partir del año pasado, que 4 por lo menos pseudo políticos, negacionistas y liberales estén en la Cámara de Diputados de la Nación, sobre todo una persona, una diputada más que otros. Y esto no se logró en los momentos que se tenían los votos, ahora va a costar mucho más. Todas estas cuestiones, cuando uno critica y trata de entre que se enlace el gobierno, es por tratar de ser constructivo, no es para destruir. Obviamente que queremos y somos del campo nacional y popular. Si no criticamos, el presidente lo dijo cuando asumió, cuando vean que me desvío del camino, háganmelo saber, y me parece que en eso también está encaminado lo que ha hecho Estela, lo que ha hecho Eve y lo que han hecho muchos actores políticos, que no significa que hacemos política partidaria, pero sí hacemos política. Somos sujetos políticos. Cuando nos asumimos como tales, también tenemos la responsabilidad y sabemos que lo que decimos a veces puede generar cierta ola de apoyo o de rechazo también. O de rechazo. ¿Vos estabas hablando de puntualmente el diputado Milei? Diputado Milei y la diputada Villarroel, clara defensora de ese espacio y de tratar de instalar otra vez la teoría de los dos demonios. Hemos visto a lo largo de los años que se ha evolucionado ese pensamiento por parte inclusive ni hablar de lo que fue el gobierno de Macri, ¿no? Lo hemos vivido y lo hemos visto, sobre todo inclusive con lo que pasó con Santiago Maldonado, que era un hippie que en definitiva se moría, merecía morir como murió, desaparecido durante 78, 79 días, justificando esos accionar. Hemos visto que nos tratan o nos ha tratado como el curro de los derechos humanos, y cada derecho que defendemos no es porque sea un curro, es porque queremos que es una necesidad. Alguien lo dijo alguna vez, mucho más sabio que muchos de los argentinos: donde hay una necesidad tiene que haber un derecho, y me parece que es eso lo que tratamos de instalar. Ahora, obviamente estamos en total desacuerdo con estos personajes nefastos que hoy están lamentablemente en la Cámara de Diputados. Sí, y lo que está sucediendo con
Sergio Berni y la policía de la provincia, que vemos que constantemente está, es como que se adelanta a los hechos, pareciera, ¿no? Como que inmediatamente sale a defender a la policía de la provincia frente a casos que son muy complejos, ¿no? Sí. Porque hay chicos que fueron asesinados o, bueno, hubo algunos casos muy complejos en la provincia de Buenos Aires e inmediatamente sale a defender a la policía. ¿Eso entiendo que causa temor? Sí, no, causa temor no. ¿Qué? Me genera mucha bronca. No comparto absolutamente para nada el pensamiento de Berni. A veces no termino de entender por qué el gobernador Axel Kicillof lo pone. Sí. Supongo que es porque es la persona más idónea, lo voy a suponer porque la verdad no lo sé, nunca se lo pude preguntar al señor gobernador. No comparto esa actitud de salir a defender al policía cuando lo que tendría que hacer en todo caso es cuestionar el accionar, porque lo hemos visto en la pandemia y quedó muy claro, y es evidente que cuando vos le cedes el control de los ciudadanos a las fuerzas policiales están los excesos, lo vimos en la pandemia, de imaginarte en tantas otras cosas que no sabemos. Lamentablemente hemos sufrido, han sufrido un montón de familias, lo que tenga que ver con el exceso, lo que tenga que ver con la violencia institucional, como se le llama, se le dice, que no, y que no todas las veces tiene que ver con las fuerzas policiales, porque también tiene que ver con el accionar, inclusive de funcionarios que no respetan derechos de otras personas. Tiene que ver con ese contexto. Obviamente que Berni tiene una forma de pensar, la lleva adelante, y también, permitime la chicana, pero cuando tuvo que mandar con el alzamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, muchos no lo obedecieron. Así que a veces un amigo que tengo en Mar del Plata dice, Berni, vos lo ves con la ametralladora caminando, haciéndose guapo en las villas, pero en los lugares donde tiene que estar, no está. Y me parece que eso también marca una forma de ser del señor ministro de la provincia de Buenos Aires, que no tengo el gusto de conocer, más allá de que solamente una vez hablé con él cuando estaba en Nación antes del 2015. Claro. Bueno, ¿cómo sigue el recorrido judicial, la causa de tu papá? ¿Tendrías que conocer a Sergio Berni? ¿Tendría que haber un acercamiento o no? ¿La investigación corre por el Poder Judicial? Mirá, ahí hay que marcar, y está buena la pregunta, porque hay que marcar algo. Muchas veces nosotros todos decimos, la policía no investiga o investiga mal. Estamos equivocados. Acá el que investiga es el juez y el fiscal. Sí. Y ordena a las policías, cualquiera de ellas, nacionales o provinciales, que investigar. La policía es un auxiliar de la justicia. ¿Sí? Sí. Porque lo hemos visto que cuando la policía investiga pasa lo que pasó en Ignacio Correas en el 2006, cuando embarraron totalmente la investigación sobre la desaparición de mi viejo. Claro, que después lo corrieron. Fue ¿no? Absolutamente un desastre. Cuando vos dejás a la policía manejar, tenés dos opciones, o está, como dice, está ladrando para un lado porque la persona está en el otro, ¿viste? Entonces, no está bien. Ahora, en cuanto a, y me fui un poco del tema, la pregunta era, me dijiste... No, ¿cómo sigue el recorrido, del Poder Judicial, ¿no? de la causa? En la causa hoy, la última charla, como te decía, con el doctor Hernán Shapiro fue en octubre, creo, del año pasado. Sí. Nos contó que están haciendo otra vez el relevamiento de la no sé qué cantidad de millones de llamadas telefónicas de la noche del 17 al 18 de septiembre de 2006, que fue captada por la antena de celulares que estaba en la ruta 2. O sea, que captó toda la zona de Los Hornos y todo lo que tiene que ver, inclusive con gente que iba a Mar del Plata, por darte un ejemplo. Para mí, se lo dije, se lo expresé, ya no tiene sentido, porque muchos de esos teléfonos, si bien están los números, no están los titulares. Bueno, no es como ahora que vos cuando pedís un celular estás en una base de datos. En aquella oportunidad, teléfono celular lo podía tener cualquiera. Y en cuanto a lo que sí habíamos pedido hace unos años, y recién se empezó hace cerca de un año, el relevamiento de todos los cuerpos enterrados a partir de el 1 de enero de 2006, para que no quede ahí ningún margen de error, hasta ahora en los cementerios de la provincia de Buenos Aires, denominados NN, no nombre, no name, que yo me permito decir persona no identificada. Sí tiene nombre, el problema es que nosotros no lo sabemos. Entonces como que
a la vez que lo enterrás como NN, lo estás ninguneando más. Es una cuestión mía, es un pero proyecto que llevo adelante es válido, muy claro. solo. Y además, Es si no, darle entidad a esa persona. exacto. Vos lo sentís, pues lo viviste. Entonces Exacto, está bueno entonces transmitirlo. no me gusta eso NN. Y sobre todo en el círculo policial, Natalia creo que suena más despectivo todavía. Peor. Claro. Esa persona no identificada. Solamente en el cementerio de Los Hornos, que pertenece al partido de la Ciudad de La Plata, se hallaron 66 tumbas. El fiscal le dio la investigación al EAF, el equipo argentino de antropología forense, sí. Está haciendo las investigaciones en cuanto a todo lo que tiene que ver con las actas de defunción, los entierros, la control de las huellas dactilares, pero bueno, como... ¿Se están esperando los resultados? Están esperando los resultados, pero yo te voy a contar lo que le dije al fiscal. Si fueron tan capaces, yo no creo que hayan sido tan impunes de enterrarlo en el cementerio de La Plata, que está a 4 cuadras de la casa de mi viejo. Sería el colmo, pero ponerle que existiera esa posibilidad. Vos me vas a decir realmente que esos cuerpos que fueron enterrados generalmente pasaron por la morgue policial de la provincia de Buenos Aires, de la policía de la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, van a poner las huellas en el acta de defunción de mi viejo. No soy, puedo tener cara, pero Gil no soy. Entonces, ¿qué planteo con esto? Más allá de esos cotejos, que es lo que hace el EAF, y está perfecto, porque sí. así se han encontrado infinidad de restos de detenidos desaparecidos, para mí hay que sumar los 66 cuerpos, descartarlo en presencia, el EAF lo tiene muy claro, cuáles pueden ser y cuáles no, y a partir de los que sí podrían ser, hacer los estudios de ADN. Yo no voy a avalar nunca esa acción en ninguno de los cementerios, porque es lógico que los deditos en el pianito de mi viejo no lo pusieron. Suena sarcástico, irónico, pero es así para que la gente lo pueda entender. Claro. Sería demasiada impunidad, demasiado cinismo. Que no descarto, no lo guarda. descartamos, claro. En una de esas, capaz que dentro de un tiempo te tengo que venir a decir. Lo importante es tener alguna noticia, ¿no? Ojalá. Como para poder cerrar este recorrido. Rubén, vamos a ir terminando la entrevista. Quiero que nos transmitas qué aprendizaje te queda de tu papá. Imagino que debe ser muy importante, porque Sí. el testimonio de él fue contundente, como decía hoy, porque la palabra es la que me sale, ¿no? Escucharlo es, uno se emociona siempre, es permanente. ¿Y qué aprendiste vos en todo este recorrido? Triste, doloroso, pero ¿qué podemos transmitir para aquellos que tienen una batalla, una lucha que seguir adelante? Mirá, me ha tocado muchas veces inclusive de personas que no tienen la posibilidad de ser visibles, de gente que le ha desaparecido, personas en otro contexto que no tienen nada que ver, pero Sí. no está. Me dice, vos tenés la oportunidad, podés ser la voz de muchos de ellos. Todos surgimos a raíz de una tragedia. Rosa Bru, la madre del Paco, los que tienen que ver con accidentes viales, surgimos a raíz de una Sí. situación. Yo canalizo haciendo lo que hago, luchando con el ejemplo que me dio mi viejo, respetando a los compañeros de lucha, tratando de llevar esas convicciones adelante y siendo coherente con lo que uno piensa y hace. No vamos a negar que hay momentos que deben ser tremendamente y difíciles, donde vos el decís, sábado no, fue uno de quiero esos. seguir, o no, el cómo sábado sigo. fue uno de esos cuando decís, ya, listo, se murió Chocolás, no vamos Ya a saber está. nada. Pero una colega tuya me dijo a las 9:05 de la mañana cuando me entrevistó, no pierdas la esperanza de que ahora que se murió Chocolás, algunos de los secuaces que le tenían miedo Hable. puedan hablar. No voy a dar detalles, pero en una de esas, por ahí capaz que tenemos una esperanza en el futuro. Algo que me marcó mi viejo con los hechos, y no tanto como los dichos, como te decía al principio, es que no hay que bajar los brazos. A veces uno los baja, es lógico, como somos seres humanos. El cuerpo se cansa de tanto Mi pelear esposa- también, ¿no? mi Además, esposa siempre demasiada dice- traba todo el tiempo. Claro, mi esposa siempre dice lo mismo, porque desde el sábado que estoy hablando con los medios, vos tenés una vida también atrás, hay familia, tenés que trabajar. El sábado no pude hacer nada, el domingo, bueno, es el día de descanso. Estábamos en la casa de mi suegra y estaba atendiendo teléfono porque es el día que vamos a visitarla y estamos un rato con ella. Y el lunes tenía que trabajar, era las 7 de la mañana y ya estaba Claro. hablando. O sea, tenemos una vida. En los ratitos que podemos, hacemos lo que hacemos. Contando, visibilizando, pudiendo transmitir el pensamiento, criticando siempre,
pero construyendo. Inclusive soy presidente de una fundación que lleva la imagen de mi viejo, se llama Construyendo Conciencia, porque es lo que quiero hacer. Y eso lo remarco mucho, sobre todo cuando voy a los colegios secundarios y vos ves que alrededor de 200 pibes te están escuchando callado la boca, y le digo, chicos, militen en donde sea, como sea, social, política, partidariamente, pero militen. No les digo yo en qué tienen que militar, pero háganlo, porque para eso les transmitimos las vivencias, para que ellos tengan las herramientas y estas cosas no les vuelvan a pasar en democracia. Si Dios quiere, cada vez más fuerte, con muchos errores, sí, y que hay que corregir mucho, y con muchas deudas, no solamente a la familia de Jorge Julio López, sino tantas otras que, como te decía, no tienen la forma de ser visibles. Con ello también hay que estar. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes.